En un fallo monumental de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los gobiernos locales, así como los municipios, ahora pueden, una vez más, procesar a las personas sin hogar por dormir en propiedad pública. Este fallo cerró oficialmente el principal vacío legal, que fue lo que permitió que grandes partes de las ciudades estadounidenses estuvieran completamente cubiertas de campamentos de personas sin hogar. Y quizás la mejor parte de este fallo es que, por pura coincidencia, llegó justo a tiempo para las elecciones de 2024. Y de verdad me refiero a pura coincidencia. Quiero decir, estos asuntos tardan años en pasar por los canales legales. Tiene que escuchar ambos lados de los argumentos. Los jueces tienen que deliberar, y luego nunca sabe cuándo lo van a publicar. Así que hay muy pocas posibilidades de que estuviera planeado para salir antes de las elecciones. Pero lo hizo. En términos prácticos, esto significa que con solo 2 meses para el día de las elecciones, ahora de repente estamos viendo ciudades como San Francisco, Venice Beach, Long Beach y otras comenzar finalmente a limpiar sus campamentos de personas sin hogar. Sin embargo, para explicar qué es este fallo, cuál es la historia detrás de él, así como lo que significa para el futuro de Estados Unidos, vamos a retroceder un momento y empezar desde el principio, justo después de que se tome un momento súper rápido para darle clic a esos botones de me gusta y suscribirse, para que este contenido importante pueda llegar a más personas a través del algoritmo de YouTube. Ahora, para comenzar, en su pantalla en este momento hay un campamento de personas sin hogar. Y si vive en una ciudad grande o incluso en una ciudad de tamaño mediano, probablemente esté muy consciente de que estos campamentos se están expandiendo. Se están haciendo más grandes, y en algunas partes de los Estados Unidos están tomando completamente las calles de la ciudad. Especialmente en la costa oeste, estas ciudades de tiendas de campaña son omnipresentes, con sociedades enteras surgiendo a su alrededor, que incluyen cosas como pequeñas tiendas sin licencia, burdeles, restaurantes improvisados, mercados de drogas al aire libre, y más. Un titular del Washington Post de hace 3 años lo describió de manera sucinta, cito: "Los campamentos de personas sin hogar se están convirtiendo en parte del paisaje estadounidense. Ahora, una de las preguntas que la mayoría de las personas tiene cuando ven que estos campamentos de personas sin hogar surgen en sus ciudades, ¿por qué la policía no simplemente los cierra? Quiero decir, después de todo, son ilegales. La mayoría de las personas que pagan impuestos entienden que si instala una tienda en medio de la calle pública, inevitablemente la policía vendrá a buscarlo. Y de hecho, la mayoría de las ciudades tienen leyes que hacen que los campamentos de personas sin hogar sean ilegales. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no sabe es que, detrás de escena, durante muchos años, hubo un esfuerzo legal para detener la aplicación de esas leyes. Por ejemplo, en el año 2009 en Boise, Idaho, se cerró un refugio para personas sin hogar administrado por la ciudad. Y después de que ese refugio en particular fue cerrado, 6 personas sin hogar no tenían otro lugar a donde ir, por lo que se encontraron durmiendo justo allí en la propiedad pública, en la calle pública. Sin embargo, debido a que dormir en propiedad pública era una violación de las ordenanzas de la ciudad, se les dieron citaciones. Pero en lugar de simplemente aceptar la multa y seguir adelante, estas 6 personas sin hogar presentaron una demanda contra la ciudad, argumentando que las leyes contra acampar de la ciudad violaban sus derechos constitucionales, específicamente sus derechos bajo la 8ª enmienda. Solo para su referencia, la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice lo siguiente, cito: "No se requerirá fianza excesiva, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales". Y entonces estas personas sin hogar, o más bien la organización sin fines de lucro que representaba a estas personas sin hogar, argumentaban que las leyes de la ciudad, que les impedían acampar en las calles de la ciudad, representaban una forma de castigo cruel e inusual. Después de 9 años completos de pasar por el sistema legal, en 2018, el caso llegó a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que solo para su referencia, tiene jurisdicción sobre la parte occidental de los Estados Unidos, incluyendo los 9 estados de Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. Y después de revisar el caso y escuchar ambos lados del argumento, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito terminó fallando a favor de las 6 personas sin hogar. Determinaron que la ordenanza de la ciudad, que prohibía acampar en propiedad pública, violaba sus derechos bajo la 8ª enmienda. O para ser más específicos, esto es lo que escribieron, cito: "La 8ª enmienda prohíbe la imposición de sanciones penales por sentarse, dormir o acostarse afuera en propiedad pública para las personas sin hogar que no pueden obtener refugio.
Y más específicamente, lo que significaba este fallo en la práctica era que, si una ciudad no tenía suficientes camas en sus refugios para alojar a todas las personas sin hogar, entonces esa ciudad no tenía permitido hacer cumplir las leyes contra acampar en público. O como escribió el Noveno Circuito, cito: "La Constitución prohíbe castigar a las personas por realizar actos humanos inevitables, como dormir o descansar al aire libre, cuando no tienen acceso a refugio. Criminalizar a las personas sin hogar por dormir al aire libre sería castigarlas con base en la falsa premisa de que tienen una opción en esa situación. Mientras haya más personas sin hogar que camas disponibles en los refugios de una ciudad, no se puede castigar a las personas sin hogar por sentarse, acostarse o dormir en público de manera involuntaria. Así que una vez más, este fallo, emitido en 2018, obligó a las ciudades y estados en la parte occidental de los Estados Unidos, que están bajo la jurisdicción del Noveno Circuito, a encontrar formas creativas de lidiar con su creciente población sin hogar. Lo que empezamos a ver fue que las ciudades comenzaron a criminalizar otras actividades relacionadas con acampar al aire libre. Un ejemplo perfecto de esto ocurrió en una ciudad llamada Grants Pass, ubicada en el estado de Oregón. Es una ciudad pequeña, cercana a la frontera de Oregón con California, y tiene una población de aproximadamente 38,000 personas. Como muchas otras ciudades en Oregón, Grants Pass comenzó a ver cómo surgían campamentos de personas sin hogar, con tiendas instaladas en las calles públicas. Sin embargo, debido al fallo anterior del Noveno Circuito, el gobierno de la ciudad de Grants Pass no podía simplemente procesar a las personas por acampar. Entonces, intentaron usar un enfoque administrativo para enfrentar el problema. Cito: "La ciudad aplicó su ordenanza de acampar a través de multas administrativas civiles. La ordenanza de la ciudad criminalizaba las violaciones repetidas después de emitir multas administrativas y prohibía el uso de ciertos accesorios para dormir, como mantas y almohadas. Esto significaba que, si lo encontraban durmiendo en la calle, no podía ser arrestado, pero podía recibir una multa. Si lo encontraban varias veces y no pagaba sus multas, podía ser penalizado criminalmente por esas multas. Además, no se permitía el uso de tiendas de campaña, mantas o almohadas cuando se dormía en la calle. Esencialmente, este método fue una solución para evadir el fallo anterior del Noveno Circuito. En lugar de criminalizar el acto de dormir en la calle, usaron un método de aplicación administrativa mediante multas y penalizando otras acciones, como llevar mantas y almohadas. De esta forma, la ciudad comenzó a emitir multas y citaciones a las personas sin hogar que dormían en las calles de Grants Pass. Sin embargo, lo que sucedió fue que 3 personas sin hogar que dormían en la calle presentaron una demanda contra la ciudad, argumentando que estas nuevas ordenanzas, que les multaban por dormir en público, violaban, al igual que en el caso anterior, sus derechos bajo la octava enmienda. Y efectivamente, el juez de primera instancia estuvo de acuerdo con los demandantes sin hogar, escribiendo en su opinión inicial, cito: "El juez del Tribunal de Primera Instancia coincidió con los demandantes y declaró partes de las ordenanzas de la ciudad inconstitucionales, a la luz del precedente establecido por el caso de Boise, y emitió una orden que prohibía a la ciudad aplicar esas ordenanzas. El tribunal determinó que, aunque el caso de Boise solo involucraba el procesamiento criminal, la aplicación administrativa que eventualmente podría resultar en una aplicación criminal también violaba la octava enmienda, y ciertos elementos básicos para dormir estaban protegidos bajo ese precedente. La ciudad de Grants Pass apeló la decisión hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, y una vez más, el Noveno Circuito falló a favor de las personas sin hogar. Al hacerlo, ampliaron su decisión anterior de 2018 para ahora, cito: "No solo se aplicaba la ley penal contra las ordenanzas que prohibían dormir en público, sino también la aplicación administrativa que podía derivar en sanciones penales. Además, se redefinió el término dormir para incluir formas rudimentarias de protección contra los elementos, así como dormir en vehículos durante la noche. Esto significa que, según este fallo, no solo las ciudades no pueden hacer cumplir las leyes contra acampar de forma criminal, sino que tampoco pueden hacerlas cumplir a través de multas u otras medidas punitivas. Básicamente, este fallo del Noveno Circuito, junto con el fallo anterior en el caso de Boise, hizo que si vivía en la parte occidental de los Estados Unidos y surgía un campamento de personas sin hogar en su vecindario o parque, la policía literalmente no podía hacer nada al respecto, incluso si quisiera. Ahora, los abogados que representaban a la ciudad de Grants Pass no aceptaron esta decisión sin más, y en cambio, apelaron nuevamente la decisión hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
escribiendo esto como parte de su apelación. Estas decisiones han erigido una barrera judicial que impide una respuesta integral al crecimiento de campamentos públicos en el oeste. Las consecuencias de la inacción son graves tanto para aquellos que viven dentro como cerca de los campamentos. Delitos, violencia, el resurgimiento de enfermedades medievales, daños ambientales y niveles récord de sobredosis de drogas y muertes en las calles públicas. Luego simplemente pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que respondiera a una simple pregunta. Cito: ¿la aplicación de leyes generales que regulan el acampar en propiedad pública constituye un castigo cruel e inusual prohibido por la octava enmienda? Curiosamente, esta apelación se fortaleció por el hecho de que los fiscales generales de 20 estados diferentes, así como el gobernador Gavin Newsom de California, todos pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que aceptara el caso. Y como un dato interesante, esto fue lo que Gavin Newsom dijo cuando instó a la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el caso. Y tenga en cuenta que esto se dijo a finales del año pasado, justo cuando la elección presidencial estaba comenzando. Cito: aunque estoy de acuerdo con el principio básico de que una ciudad no debería criminalizar a las personas sin hogar por dormir al aire libre cuando no tienen otro lugar a donde ir dentro de los límites de esa ciudad, los tribunales continúan excediéndose de ese límite estrecho para bloquear una serie de esfuerzos razonables para proteger tanto a las personas sin hogar como al público en general de los daños de los campamentos no controlados. Los tribunales han atado de manos a los gobiernos estatales y locales que buscan utilizar enfoques de sentido común para limpiar nuestras calles y brindar ayuda a los californianos sin hogar que viven en condiciones inhumanas. Además, curiosamente, en una declaración separada que dio a Político, el gobernador Gavin Newsom agregó esto: espero que esto llegue a la Corte Suprema, y eso es una declaración muy fuerte para un demócrata progresista. Esto ha llegado demasiado lejos, las vidas de las personas están en riesgo. Y efectivamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó el caso, escucharon ambos lados del argumento, deliberaron y eventualmente fallaron a favor de la ciudad de Grants Pass. En una decisión de 6 votos a favor y 3 en contra, dividida claramente a lo largo de líneas ideológicas, los jueces John Roberts, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Sam Alito votaron para anular la decisión anterior del Noveno Circuito. Al hacerlo, dictaminaron que todas las ciudades en Estados Unidos, no solo en la costa oeste, sino en todo el país, pueden hacer cumplir sus leyes. Al escribir para la mayoría de la Corte, el juez Neil Gorsuch dijo lo siguiente, cito: la falta de vivienda es compleja, sus causas son muchas, así como las respuestas políticas necesarias para abordarla. En el fondo, la pregunta que presenta este caso es si la octava enmienda otorga a los jueces federales la responsabilidad principal de evaluar esas causas y diseñar esas respuestas. No lo hace. En este fallo, continuó describiendo cómo en diferentes comunidades del país hay distintas organizaciones benéficas, asociaciones, representantes electos, funcionarios públicos, policías, profesionales de la salud mental y muchas otras personas usando sus habilidades y esfuerzos para intentar resolver la situación de las personas sin hogar en sus propias comunidades. Escribió que en un sistema democrático como el de Estados Unidos, este es el derecho del pueblo y no puede ser arrebatado por un juez federal. Cito: sí, las personas no estarán de acuerdo sobre cuáles son las mejores respuestas políticas. Pueden experimentar con un conjunto de enfoques, solo para descubrir después que otro conjunto funciona mejor. Pueden encontrar ciertas respuestas más apropiadas para algunas comunidades que para otras, pero en nuestra democracia, ese es su derecho. Ningún grupo de jueces federales puede igualar la sabiduría colectiva del pueblo estadounidense al decidir cómo manejar mejor una cuestión social urgente como la falta de vivienda. La octava enmienda de la Constitución cumple muchas funciones importantes, pero no autoriza a los jueces federales a quitar esos derechos y responsabilidades al pueblo estadounidense y, en su lugar, dictar la política nacional sobre la falta de vivienda. Por lo tanto, la decisión anterior del Noveno Circuito fue revocada. Y de hecho, poco después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitiera esta decisión, los campamentos de personas sin hogar en todo el país comenzaron a ser despejados. Por ejemplo, en Grants Pass, Oregón, lugar de origen de esta demanda, el mes pasado la policía de la ciudad comenzó a desalojar a las personas sin hogar de los parques públicos y las aceras. Las personas sin hogar fueron trasladadas a uno de los 4 sitios al aire libre. Para su referencia, estos 4 sitios fueron establecidos por el ayuntamiento destinados a ser usados por las personas sin hogar cuando no tuvieran otro lugar a donde ir. De manera similar, en California,
el impacto del fallo de la Corte Suprema fue enorme. De hecho, se podría decir que en California, que tiene aproximadamente un tercio de la población sin hogar del país, este fallo fue un cambio radical. Poco después de que se emitiera el fallo de la Corte Suprema, el gobernador Gavin Newsom ordenó a los gobiernos locales en todo el estado que limpiaran los campamentos de personas sin hogar en sus jurisdicciones o se arriesgaran a perder fondos estatales para distintos proyectos y programas. De hecho, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva en la que instruía a todas las agencias y departamentos bajo su autoridad directa a limpiar estos campamentos lo antes posible. Y aparentemente, se lo está tomando en serio, como lo evidencian fotos y videos recientes que muestran al gobernador Newsom vistiendo camiseta, jeans y guantes, limpiando un campamento en la ciudad de Los Ángeles. Con o sin la óptica, las calles realmente están comenzando a limpiarse. Los campamentos en toda California, incluidos Venice Beach, Long Beach, San Francisco y otras ciudades, están comenzando a desaparecer. Sin embargo, aparentemente el gobierno de Los Ángeles está desafiando la orden del gobernador y no está cumpliendo. Esto nos lleva al punto principal aquí, que es que ahora, después del fallo de la Corte Suprema, en todo Estados Unidos los tribunales ya no ven la octava enmienda como una barrera para limpiar las calles. Los municipios, ciudades y estados ahora están totalmente capacitados para lidiar con el problema, lo que significa que si no lo enfrentan, es su elección. Sus manos ya no están atadas por alguna decisión del noveno circuito. Ahora están eligiendo no limpiar los campamentos de personas sin hogar. Es algo en lo que vale la pena pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cree que estos esfuerzos de limpieza de campamentos, especialmente los de California, tendrán algún efecto en las próximas elecciones? Por favor, deje sus comentarios en la sección de comentarios abajo. Los leeré más tarde esta noche y durante la semana. Y también, si quiere leer mis notas de investigación para el episodio de hoy, las encontrará en la caja de descripción justo debajo de este video. Hasta la próxima. Soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.